a presentar hoy su visión sobre los desplazados climáticos y también nos va a presentar un proyecto que ha realizado ella. Y bueno, pues es la palabra. Muy bien, pues estoy encantada de estar aquí con vosotros. Me encanta venir al colegio, además soy familia de una alumna de aquí. Y pedirme que hable y que diga algo sobre el agua, sobre los proyectos de los países del sur y sobre los desplazados, sobre todo los desplazados climáticos, pues para mí es una satisfacción y es una alegría poder compartir esto. Lo primero diríamos una palabra sobre los desplazados. Desplazados y refugiados, hoy se habla muchísimo de ellos, porque son varias las causas que hacen que la gente, que los pueblos, que las familias se desplacen. Unas veces es la guerra, lo estamos viendo ahora de cerca, otras veces es el hambre, otras veces es incluso la educación, otras veces es huir de la violencia de las familias a las familias, violencia que se manifiesta en una violencia física, sí, pero también una violencia contra la infancia cuando no se respetan sus derechos. Y también hay unos desplazados climáticos que es por el agua. Se suele decir, los que entienden mucho de esto, que hasta ahora las guerras han sido, pues por la violencia era por los territorios, por las fronteras, por los fanatismos, por el fanatismo religioso, por el racismo, pero últimamente los desplazamientos también son por el agua. Y lo mismo que las guerras, entonces eran por ello, por esas razones que he dicho, y luego ahora las guerras por el petróleo, también la guerra del petróleo, donde hay petróleo ahí desgraciadamente lo tienen mal. Bueno, pues dicen que ahora las guerras del siglo XXI serán las guerras por el agua. Solemos decir siempre que cualquier cosa, cualquier valor, empieza por la educación, empieza por abajo. Siempre decimos, lo que no empiece por el colegio, lo que no empiece desde el principio por la escuela, no se consigue. Bueno, pues en los países del sur, sobre todo en el continente africano, que es el más pobre, hay algo que es anterior a la educación. Y diréis, qué raro, si la educación es lo primero. Bueno, pues allí hay algo que es anterior. ¿Y saben lo que es? El agua. Donde no hay agua, no hay educación posible. Donde no hay agua, no se protege a la familia. Donde no hay agua, surgen y proliferan las enfermedades, las infecciones, la violencia. Todo a partir del agua. Y cuando se tiene agua, estos problemas se solucionan poco a poco, con tiempo. Incluso la violencia de género es mucho menor cuando hay agua, y un poco más adelante, si queréis ahora, diremos alguna cosa concreta, pero vosotros preguntaréis también y diréis qué es lo que os interesa. ¿Y qué problema concreto hay en Etiopía con el agua? Bueno, pues mira, en Etiopía, lo mismo que en los países del continente africano, el problema del agua es enorme. Enorme. Yo sobre todo hablo de Mozambique, donde he estado una vez, pero sobre todo de Etiopía. Estuve en 6 ocasiones. El problema del agua es el problema general. Por poneros un ejemplo, yo he estado con Intermón, con otra ONG también de los Padres Blancos en el norte, pero sobre todo con Orphan Intermón, de donde soy voluntaria, y allí ellos se dedican, sobre todo, nos dedicamos al agua. Y claro, dicen, pero me preguntan, ¿y a la educación no? ¿A la educación no? Bueno, es que lo primero es el agua. Y os pongo un ejemplo. No voy a decir jóvenes como vosotros, que ya sois más mayorcitos también, pero incluso niños pequeños, de 4 años, apenas saben andar y medio descalzos y por las tierras y aquellos caminos de tierra y de piedra, tienen que dedicar 4 y 5 horas al día para traer un bidón de esos amarillos conocidos por todos de agua potable a casa. Consecuencia, los niños no van a la escuela. Si tienen 5 horas de camino, no van a la escuela. Entonces, claro, dices, ¿Oxfam trabaja por la educación? Claro, porque es muy bonito los proyectos que se han hecho allí, financiados por Oxfam y por familias y gente conocida de aquí, y algunas amistades de Salamanca en concreto, donde a la vez que se ha traído el agua, una obra de ingeniería importante, pero allí hay muchos recursos naturales y de inteligencia que lo hacen más asequible y con menos coste que aquí. En la medida en que los niños no tienen que dedicar 4 o 5 horas a traer el agua, ¿qué hacen esos niños? ¿A la escuela? Claro, ya se está trabajando por la educación. A la escuela es lo primero. Pero es que, además de eso, a las niñas ya no las violan por el camino, no les atacan las hienas están tan hambrientas como ellos, están como sables. O sea que van a por lo que hay.
no tienen infecciones, no se caen y se rompen, las madres no se ocupan todo el día nada más que en eso, y es muy bonito, porque en concreto con los proyectos que se han financiado desde Salamanca, desde Oxfam, ha habido que ampliar la escuela en 3 municipios, de allí, en 3 quebeles, que llama, en la zona de Arsi, que está al sureste de Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, y en Soleferquesa. Entonces ha habido que ampliar la escuela. Eso es una maravilla, eso es emocionante, ver que los niños ya no tienen que ir a por agua, porque es que la tienen no en su casa, no como nosotros, pero la tienen a 2 minutos, con lo cual antes de ir a la escuela van 2 minutitos, cojan el bidón, y si no, la madre tiene también todo el día y el padre para traer el agua. O sea que el agua es lo fundamental, el agua es lo fundamental, el agua es por lo que se lucha, el agua es por lo que luchamos no solamente esta ONG, sino que Entre Culturas seguro que también, y otras muchas ONG. Y claro, cuando decimos nuestra casa es el mundo, tenemos que pensar bien en lo que estamos diciendo, porque no solamente es un cartel muy bonito que ponemos, lo ponemos de fondo, lo tenemos en las clases, lo repetimos de vez en cuando, que no se nos olvide, no, pero eso es de aquí. Pero hay que pasar de ahí al corazón. Las cosas hay que mirarlas, como dice en El Pequeño Príncipe, que lo habréis leído muchos, no se ven bien más que con el corazón. Entonces todos estos problemas de los países del sur hay que verlos con el corazón. Entonces nuestra casa es el mundo, tenemos que trascender un poco más y saber que nuestra casa no es mi casa, ni es mi ciudad, ni es España, ni es Europa, que lo es, pero aquí estamos dando un paso más. Nuestra casa es el mundo y no por estar lejos debemos dejar de estar comprometidos. Y ojo, les advierto a todos, hay una cosa que corre mucho por aquí y que no digo que esté mal, y es que, pero es que no hay que irse tan lejos, porque aquí también tenemos gente necesitada. Sí, pero aquí a nadie le falta un plato de sopa o un huevo o algo que le dé la vecina de al lado. Aquí nadie se muere de hambre. Allí los vemos morirse de hambre, en los brazos de su madre. Y otra cosa, morirse de sed. Porque el hambre a veces caminan por los bosques y van encontrando raíces, frutos, algo que les alimente. Pero el agua o hay o no hay. Y el proyecto que se ha hecho desde Intermón y que yo he conocido, desde Oxfam, son proyectos sobre todo de agua. ¿Y cuál fue tu principal función cuando fuiste a estos sitios? Pues mira, yo cuando he ido allí, he ido de 2 maneras. Una, como cooperante, pero como dice la canción, empieza uno a pensar, no tengo edad. Entonces ahora los servicios que hago es de la supervisión de los proyectos que allí se hacen, para que eso se lleve a cabo bien, el contacto con la gente para que formen cooperativas, tienen que formar cooperativas, para llevar adelante su media hectárea de huerto y de regadío, y luego hacer los informes y la supervisión y proponer, después de haberlo visto, que no sea solo en teoría, proponer proyectos nuevos. Entonces eso es fundamentalmente la misión. Y también cuando os he dicho lo del agua, he hablado de agua potable, pero se necesita también agua, aunque no sea potable, para regar. También se necesita para regar. Y si veis fotos que les di a estas amigas, pues ahí veréis cómo era la tierra antes y cómo es ahora. Es emocionante. Es emocionante. Que una mujer te diga que ha sembrado 25 kilos de cebolla y que ha cogido 5 quintales y que con media hectárea de regadío, pensar a ver lo que es media hectárea, imaginárosla en el campo o por aquí, te dicen, eso es para llorar, te dicen que con esa media hectárea tienen asegurado el futuro de sus hijos. Cuando son unas familias numerosas de 4 y 5 hijos, el futuro de sus hijos con media hectárea. Tienen para comer, tienen para comprar jabón, cuadernos, zapatos. Eso es así, eso es así. ¿Y qué crees que podemos hacer nosotros desde aquí para ayudar? Pues mira, en una palabra, vamos a ver. Primero vamos a decir una palabra sobre cómo nosotros perjudicamos el medio ambiente y la escasez de agua. Aquí, ahora lo hemos visto, una semana, un puente o un acueducto. Ahora vienen las Navidades. 9 millones de coches. 10 millones de coches por ahí. Sí, está muy bien que nuestra casa sea el mundo, pero nosotros decimos que nuestra casa es el mundo porque nos vamos por todo el mundo de safari y de turismo. Y no, hay que ir a conocer los problemas con estos ojos, con estos oídos, con este olfato, todo. Entonces, con todo eso estamos contaminando el medio ambiente. Con todo eso. Pero diréis, eso es una cosa muy gorda para nosotros. Sí, pero lo primero que tenemos que hacer es valorar lo que tenemos. Quedamos al grifo de agua y eso no se acaba nunca. ¿Habéis pensado alguna vez que el agua con la que se riegan los jardines es agua potable? Esto es el pecado de la humanidad.
Es el pecado de la humanidad. Que el agua con la que se lavan los coches, en las gasolineras y en el campo muchas veces, es agua potable. Esto si lo supieran los africanos. Lo de las migraciones y los desplazamientos climáticos se quedaba pequeño, porque es que se venían todos aquí, como es natural. Todos tienen derecho a vivir. Y luego hay una cosa que también se puede hacer, y es decir, bueno, cuando hay campañas que las hacéis en el colegio y todo eso, pues saber que nos tenemos que rascar el bolsillo. Yo siempre digo 3 cosas en estos asuntos, y es que te tiene que entrar primero por la cabeza, que eso lo sabéis muy bien, y lo sabemos todos. Luego lo que decimos, el corazón. Ay, como no te impliques, por mucho que pongas esto, nuestra casa no será nunca el mundo. Y luego un tercer aspecto, el del bolsillo. Hay que rascarse el bolsillo, cada uno en lo que pueda. Mirad a ver, pensad, reflexionad, cuánto gastáis en paga cada mes, y yo os voy a dar un dato. 55 euros, con 55 euros, una sola vez en la vida, no cada mes ni cada año, no, una sola vez en la vida, una persona de Etiopía tiene agua potable para beber y para cocinar para toda su vida, 55 euros. Y un móvil nos cuesta, yo no sé lo que cuesta un móvil, pero puede costar 150 euros o por ahí, ¿no? 3 niños, bebiendo agua potable toda su vida. Pero luego aquí decimos, ay, no, es que el agua del grifo no me gusta, es que sabe a no sé qué. ¿Cómo que sabe a no sé qué? Sabe a agua. Entonces hay que comprar el agua de mineral. Pero si es muy barato, si uno de 5 litros te vale 20 céntimos. Sí, no importa. ¿Sabéis cuánto pagan por tener el agua una vez que tienen esos proyectos allí? Porque hay que pagar algo. Coger una moneda de 1 céntimo de euro, fíjate que casi ni se ve, dividirla en 4. Pues una partecita de eso, en birr, que es la moneda de allí, es lo que se paga por tener el agua potable a 2 minutos. Y luego a lo mejor en lugar de una cuartita parte 2, por tener el agua de regadío. ¿Y cuál fue tu proyecto que cuando fuiste allí en concreto que hiciste? Pues mira, en concreto el proyecto este fue de una señora de aquí de Salamanca que murió y que dejó su herencia, la mitad de su herencia, a Intermón, a un proyecto desde aquí, a través de mí. Entonces tenemos que cortar ya, pero podríamos decirlo, a ver si sé decirlo en pocas palabras. Esta mujer dejó ese dinero y ella era socia también muy de los jesuitas y de Oxfam, y entonces quiso que lo hiciera yo, se fiaba de mí, teníamos el mismo pensamiento y los mismos objetivos de vida, y cuando yo fui la primera vez a Etiopía, invitada por Oxfam, pues vi que allí también una persona en concreto, una financiación privada se podía hacer. Y dije, pues aquí está, yo llevaba casi 2 años con el dinero de esta persona y a mí ya me quemaba. Entonces hablé con Intermón, hicimos un convenio, se hizo un proyecto y allí, con ese dinero, que tampoco era tanto, porque era una mujer muy austera, Paula le conocía, entonces con ese dinero se ha llegado a dar agua potable a 13.000 personas. Y se ha llegado a 140 familias que tienen cada una media hectárea. Porque en Etiopía el terreno no es propiedad privada, es del Estado, y entonces no pueden, siendo de regadío, no pueden tener más que media hectárea por familia. Pues entonces han sido 140 familias que, como decía aquella mujer, Sahra, no se me olvidará nunca, que estoy en una de las fotos ahí dándole un abrazo, me parece que está ahí, pues lo tienen todo resuelto. Y como ya decía, el futuro de sus hijos. Y esto es lo que hizo esta persona, más gente se sumó luego, se pudo ampliar el proyecto, porque hubo más gente, era una persona muy conocida aquí, y la gente, pues sus alumnos, sus profesores, sus alumnos, los padres del colegio donde trabajaba, pues todos quisieron colaborar en este proyecto. Y eso fue en concreto. Y bueno, ¿para qué os voy a contar? Felices. Ahí hay un cartelón inmenso a la entrada del Kebele donde pone su nombre, os enseñará, Rubén tiene el libro, ese que acabo de escribir de lo de África, Un corazón en África. Perdonad, esto lo cortáis, porque esto de ahora. De repente me he dado cuenta, yo me entusiasmo y no me doy cuenta que me están grabando. Cortarlo porque no, eso parece que es propaganda. No, y yo no quiero el dinero para mí, para el negocio, ya sabéis para dónde. Bueno, pues ya está. Que tenemos entre manos. Sale. Y ese fue el proyecto en concreto. Ella era una persona muy humilde y yo a veces pienso, si ella supiera que está su nombre por aquí en aquellos carteles del campo, su nombre y apellidos en el corazón de África, ¿qué diría? O sea, Carmen, que al final de mi vida me has llevado al cuerno de África, como se dice aquí, me has mandado al cuerno. Pues sí. ¿Qué relación tiene el campo de
refugiados que hay en Etiopía, que es de aproximadamente 750.000 personas, ¿qué relación tiene con el problema del agua, el cambio climático? Sí, pues mira, verdaderamente, como hemos dicho antes, es sobre todo el agua, porque a veces van por otras razones y entonces al final acaba siendo el agua. Entonces hay varios campamentos de desplazados, pero ¿qué ocurre? Que es que allí se desplazan de todo tipo, porque si miráis el mapa, en el norte, Eritrea, cuando se independizó, pues les quitó la salida al mar. Pero claro, es la zona más montañosa de África, la de, a veces hay no sé cuántos miles de metros, pero bastante, como 5 o 6 mil. Entonces ahí, al haber esto, es más fácil obtener el agua con motor, subirla a una de estas alturas, y de ahí que baje por gravedad. Entonces, claro, la gente enseguida lo sabe, y Somalia por aquí también. Y claro, los de la guerra del Sudán con el Sur Sudán, cuando se ha independizado, pues el problema es de la guerra, venga, para Etiopía. Los de Eritrea, que no les quieren, para Etiopía. Los de Somalia. Entonces, todos van a Etiopía, y es muy bonito que me hayáis hecho esta pregunta, porque Etiopía es el segundo o tercer país más pobre del mundo, y es el país más acogedor. Acoge a todos. Están en la miseria, pero que lo que tienen lo comparte. Y eso les viene desde antaño. Y con esto termino. Hay más de 70 lenguas, hay más de 80 tribus, hay numerosas religiones, hay numerosas maneras de pensar e ideologías. Y eso, al ser muy plural, toda la sociedad de Etiopía está vertebrada en torno a esa pluralidad, entonces son mucho más tolerantes, aunque a veces también entra la guerra y todo eso, pero son mucho más tolerantes. Y allí lo que hay, lo comparte. Pero desde los tiempos, si tenéis interés en esto, averiguar en internet la relación de Armenia con Etiopía. Y ya veréis cuando el genocidio de Armenia, cuál fue el país que más refugiados acogió, mucho más que Europa en toda su riqueza. Etiopía. O sea, tenemos mucho que aprender de Etiopía, muchísimo, y de los países del sur. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nada, a vosotros. A vosotros. Oye, pero genial, ¿eh? La semana que viene...